Un saludo a todos. Este día vamos a continuar con lo que es las reglas ortográficas y vamos con el tema de los signos de puntuación, sus reglas. Podemos ver aquí, ¿verdad? En la imagen los signos de puntuación y tienen ellos, dice stop, soy un punto, etcétera. Entonces, es una presentación dinámica para que usted pueda leerla después y ver, pues, en qué consisten los signos de puntuación. Veamos una pequeña introducción. Se realizará un repaso del empleo de los signos de puntuación. Este tema ya se ha visto durante su formación académica, desde quizás el kinder, ¿verdad? Hasta este momento que usted está entrando en la universidad. Sin embargo, dado el carácter vacilante en el uso de los signos de puntuación, es necesario estarlos recordando y a la vez algo bien importante, estarlos ejercitando. Recuerda, ojo, la redacción, la ortografía y la puntuación son, en buena medida, resultado de la práctica constante. ¿Qué significa esto? Que para aprender a escribir con corrección y fluidez hay que escribir y no cansarnos de escribir. Veamos esa conceptualización de los signos de puntuación antes de entrar en detalle en cada uno de ellos, que lo tenemos aquí en esta imagen. Vamos a ver todos y cada uno de ellos. Veamos, la puntuación es el conjunto de signos y reglas que sirven para indicar pausas y sentido a un escrito. Así es. Si nosotros empezamos a leer sin signos de puntuación, va a ser bien difícil que las personas que nos escuchen puedan entender, ya no digamos nosotros. Entonces es bien importante leer con signos de puntuación. Veamos las características de los signos de puntuación. Miren, nos ayudan a ¿qué? A dar coherencia a un escrito. Facilitan la comprensión de cada una de las ideas que dan forma a un texto y las reglas nos indican la manera en que se deben usar los signos de puntuación. Vamos a iniciar con el punto y aquí les pongo un dibujito, ¿verdad? De un puntito. Este punto sirve para terminar una frase, una idea, una oración, pero debe de tener un sentido completo. Veamos dentro del punto cuáles existen. Tenemos el punto y seguido, que es el punto que se usa para separar las ideas secundarias que completan la idea central del párrafo. Punto y aparte es el punto que indica que se ha terminado un párrafo, ya sea porque se inicia un asunto diferente a la idea anterior o porque se va a tratar otro aspecto relacionado con el tema expuesto. Y el punto y final, como lo dice, ¿vea? Es el punto que se coloca al final de un escrito. Vamos ahora con el punto y coma. El punto y coma nos indica una pausa intermedia entre la coma y el punto. Esto nos ayuda a nosotros para poder respirar, ¿verdad? Y seguir leyendo si estamos en la lectura oral, pero también para poder comprender los escritos. Ahora, se emplea primero para separar las conjunciones adversativas, esas palabras más, pero, aunque, por consiguiente, aunque, por tanto, empero, porque, sin embargo, etcétera, de aquellas oraciones que tienen cierta extensión. Aquí hay un ejemplo, dice, le llamamos la atención sobre su conducta. Sin embargo, coma, todo fue inútil. Este es un ejemplo raro. Sin embargo, la mayoría de la gente tiene actitudes parecidas hacia todas las personas, niños y adultos, y poseen características similares. B. Para separar los elementos compuestos de una serie y también oraciones entre cuyos sentidos hay proximidad. Y aquí tenemos un ejemplo. La naturaleza y la calidad, ahí vemos la coma, más que su mínima expresión posible, otra coma, es el verdadero problema y el reto de nuestros días. Si hay alguna salida a la crisis y al túnel de los 80. Ahora, cuando nosotros estemos leyendo, no vamos a estar diciendo coma, como yo les estoy diciendo, nada más yo
lo estoy modelando para que usted sepa dónde va la coma, ¿verdad? Todos sabemos que cuando hay un signo, nosotros debemos de hacer una pausa. C. Cuando se retoma una oración para repetir la idea, pero se prescinde del verbo. Tenemos el ejemplo, ¿verdad? Ustedes compran a crédito, nosotros al contado. Daniel fue a su trabajo, yo a la universidad. La coma indica detalles y pausas menores. ¿Y a dónde se emplea? Bueno, para separar palabras, frases u oraciones de una serie o enumeración. Y aquí tenemos el ejemplo. Me divertí tanto que grité, jugué, bailé y canté. También para separar palabras, frases u oraciones que tienen carácter incidental o explicativo, ¿vea? Dentro de la oración. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿vea? Supongo que ya ha pasado otras veces que no va a llegar. También para separar el vocativo del resto de la oración. Y aquí tenemos el ejemplo. Daniela, pásame tu libro. Y lo mismo, ¿verdad? Para suplir la omisión del verbo en la oración. Y tenemos un ejemplo. Por la mañana estudia, por la tarde trabaja. Para separar también elementos en aposición. Por ejemplo, Cervantes, el manco de Lepanto, escribió el Quijote. Para separar palabras o expresiones enfáticas que están al comienzo de la oración. Y aquí está el ejemplo, ya lo siento, no puedo ayudarte. También para aislar expresiones parentéticas como esto es decir, o sea, sin embargo, por consiguiente, por lo tanto, por último, finalmente, en efecto, en fin, sin duda, pues, por consiguiente, etc. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿ya? Finalmente, el maestro salió del salón de clases. Veamos los dos puntos. Dice nos indica una pausa y sirven para hacer resaltar lo que sigue a continuación. Y se emplean después de toda frase que anuncia una cita textual. Y aquí tenemos el ejemplo. Sócrates dijo, yo solo sé que no sé nada. También para abrir paso a una aclaración, un resumen o una justificación, o bien cuando la primera oración tiene su consecuencia en la segunda. Y aquí tenemos el ejemplo. No pude venir. Aquí podemos ver los dos puntos, ¿verdad? Estaba terminando un proyecto institucional. También en el encabezamiento de cartas, en el saludo al comienzo de un discurso, cuando tras ellos viene una enumeración y después de los términos, a saber, por ejemplo, decreto, ordeno, mando, fallo, certifico, o de palabras semejantes que den a entender con precisión lo que se va a exponer. Y aquí tenemos el ejemplo. Las palabras graves tienen su sílaba tónica en la penúltima sílaba. Por ejemplo, árbol, casa, maestro, dócil, etc. Veamos los puntos suspensivos. Indican una suspensión de palabras o ideas. ¿Y para qué se emplean? Bueno, para dejar o transcribir una frase, oración o periodo incompletos. Expresar temor, duda o algo sorprendente. Dejar algo indeterminado o expresarse de forma entrecortada. Y para provocar el recuerdo de algo que se ha olvidado. Y aquí tenemos el ejemplo. A mí me gusta, pero... El prólogo del Señor de los Anillos comienza así. Este libro trata principalmente de los hobbits y el lector descubrirá, y ahí hay más información. Ahí están para eso están los puntos suspensivos. El guión corto se usa para separar y relacionar datos o expresiones como palabras que no son compuestas. Por ejemplo, tratamos temas económico, administrativo y aquí vemos el guión, ¿verdad? El siguiente ejemplo, estudio en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Y ahí vemos el guión corto. Para dos fechas, por ejemplo, Carlos de Seconda, y ahí vemos dos fechas, vea, 1689-1755. Otro ejemplo, el primer imperio, y ahí vemos las fechas, que hay dos, ¿verdad? Ahí está el guión menor. También para cortar palabras al final del renglón o separar palabras en sílabas. Y aquí está el ejemplo, ¿verdad? Solidaridad. Y aquí está el otro ejemplo.
Veamos el guión largo. Se utiliza para intercalar una explicación, es decir, para expresar una aclaración, comentario. Y aquí tenemos el ejemplo. Este proceso de cambio, podemos ver ese guión largo, a veces gradual, a veces súbito, ahí está el otro guión también, se prolongó a los años 90. También cuando se intercala algo dentro de las palabras de un personaje o una cita textual. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿vea? La palabra paisano, ahí tenemos los dos guiones. Le decía Susana, mi piel es frágil. Caminante, no hay camino. El guión decía Machado, se hace camino al andar. También el guión largo se utiliza en los diálogos al inicio de cada participación de los personajes, sin cerrar, salvo cuando se indica la persona que habla. Por ejemplo, vas a ver, le voy a decir a mi mamá, aquí podemos ver el guión, mientras hacía con la mano derecha y la palma extendida la clásica seña de te voy a acusar. Y sin hablar más, Pili fue donde estaba la Miss de Matemáticas. Como podemos ver, aquí está el guión. Vamos al paréntesis. Encuadra un dato opcional o cita unas fechas que interesan. Por ejemplo, la revolución y el modo de desarrollo estabilizador. Y aquí vemos las fechas que están en paréntesis y con guión también. Las comillas señalan o destacan una expresión y se usan en citas textuales para subrayar una palabra o frase. Y aquí tenemos el ejemplo. Amado Nervo escribió, y ahí están las comillas, vea, tú eres el arquitecto de tu propio destino. Muchas gracias por su atención y aquí les dejo las referencias de donde obtuve la información.